Vale, bueno, pues arrancamos con el tema de modelado y simulación de sistemas. Como hemos comentado, primero veremos las definiciones de lo que es la señal, de lo que es un sistema. A partir de ahí veremos la relación que hay entre ambos conceptos y cómo nos lleva a lo que es la definición de sistemas. ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Definimos una señal como una variable que cambia con el tiempo, es decir, la variación temporal de cualquier magnitud. Diferenciaremos, ahora luego lo iremos viendo, entre señales que se conocen como de tiempo continuo y señales que se conocen de tiempo discreto. Las señales de tiempo continuo dependen de cualquier instante de tiempo continuo y se representan en todo instante temporal, y una señal discreta depende solo de instantes de tiempo discretos. Los instantes de tiempos discretos solo existen en algunos momentos del tiempo real, del tiempo natural, y la diferencia entre hablar de tiempo continuo y de tiempo discreto a efectos de su relación con el mundo de la programación o el mundo matemático es que la variable que define el valor de la magnitud conforme evoluciona el tiempo, en este caso es una variable real, y en este caso se trata de una variable entera, solo existe ciertos números. Esto haría referencia al tiempo absoluto, y aquí, bueno, para representar el tiempo tenemos, aparte de las unidades que uno elija, si utiliza milisegundos, microsegundos, horas, lo que fuera, está el tema del origen absoluto o relativo del tiempo. Normalmente, para experimentar y poner en marcha algoritmos de control, en general se hacen experimentos que arrancan en un momento determinado y contamos el tiempo de forma relativa respecto del instante de arranque del experimento. Cuando entramos en el mundo también de la ingeniería de datos, donde muchos resultados se van guardando en bases de datos, cuando va pasando mucho tiempo con múltiples valores, lo que se utilizan también son representaciones temporales absolutas, que es lo que a lo mejor ya habéis tratado, me imagino, el tema este del tiempo Unix o el POSIX y tal. ¿Esto lo habéis trabajado? ¿El temporizador este que empezó el 1 de enero del 70? No. No. No, bueno, pues para medir el tiempo, claro que eso es una cosa abstracta, el tiempo, existe un contador de tiempo universal para que todas las máquinas entre sí, cuando recogen mediciones, puedan guardar las mediciones con lo que se conoce como una etiqueta de tiempo, y es lo que se llama el Unix Timestamp, que lo que nos dice es un numerito, es muy largo, vaya, es un número entero que nos indica los segundos que han pasado desde el 1 de enero del 1970. Entonces tú pones aquí una fecha cualquiera, la que queráis, y la hora, minutos, lo que queráis, y esto te devuelve un número, que es un número entero, que es el contaje de segundos que han pasado desde esta fecha. Los hay con segundos, incluso con nanosegundos. Bueno, como es un número entero, la única diferencia es la cantidad de bits que se utiliza para lo que es la representación de este número, ¿vale? Que es el tiempo Unix, o también se le llaman el epoch o el POSIX o el POSIX. Bueno, en fin, hay muchas nomenclaturas, no sé por qué tantas, pero en cualquier lenguaje de programación existe la posibilidad de, siempre y cuando tu sistema informático tenga asociado un reloj, de poder conocer en cada momento cuál es el instante de tiempo absoluto, que tampoco es absoluto, es relativo desde que tuvieron la idea, desde el 1 de enero del 70. ¿Vale? Bien. Bueno, y respecto las señales de tiempo discreto, el contador de números enteros, bueno, si contáramos los segundos, por ejemplo, si esto fuera una muestra cada segundo, esto sería tal cual ese número que acabamos de ver ahora del tiempo Unix. Pero si no, simplemente es para un experimento relativo, donde aquí arranco y esto es mi instante de tiempo cero, porque aún no ha transcurrido tiempo. Esto es cuando ya ha transcurrido un periodo, dos, del. Esto de aquí lo único que hace es contar los instantes de tiempo en los cuales hay mediciones. Vale. Bueno, lo único que vamos a ver ahora es una clasificación de señales. La primera ya la he chivado antes, que es la diferenciación entre señales de tiempo continuo y de tiempo discreto. Y ojo, porque aquí estamos haciendo referencia a cambios en el eje temporal donde existe
la variable. ¿De acuerdo? No confundir con la magnitud continua o discreta. El otro día, cuando trabajabais todo el tema del ladder, cada vez que poníais un contacto o una bobina, eso hacía referencia, ya fuera entrada o salida, a una variable binaria. Una variable binaria hace referencia no a si es de tiempo continuo o discreto, sino de magnitud continua o discreta, es decir, del eje Y en estas gráficas. Son dos cosas diferentes para las señales. Que existe todo. Existen señales de tiempo continuo con magnitud continua y señales de tiempo discreto con magnitud discreta y las otras combinaciones también. ¿Vale? Luego tenemos, siguiendo con el tema de diferenciación temporal, tenemos la diferenciación continua discreta y luego hay un híbrido que es en general con el que se trabaja en el mundo de los sistemas de control, que es lo que se conoce como una señal muestreada. Una señal muestreada es una señal de naturaleza inherente continua, pero de la cual solo conocemos valores en ciertos instantes de tiempo. ¿Vale? Esos instantes de tiempo donde conocemos la señal es lo que se conocen como los instantes de muestreo, cuando se realiza una muestra o se genera un valor para la señal y, en fin, pues lo normal es que ese valor muestrado coincida con el valor que tiene la señal en ese mismo instante de tiempo. La relación entre las señales de tiempo continua y las señales de tiempo discreta es la, ahora lo marco un momentito, es la siguiente. Simplemente aquí se marca lo que se conoce como periodo de muestreo, que es el tiempo que transcurre entre muestras, medido en el eje del tiempo, si esto le llamamos t, que vamos a verlo muchas veces a lo largo de todas estas sesiones conmigo y el resto de profesores, que es lo que se conoce como periodo de muestreo o tiempo entre muestras, por la relación entre la señal continua que hay detrás de la cual se obtienen las muestras y las diferentes señales muestreadas, no es más que de esta señal UDT realmente lo que ocurre es que solo conocemos valores U en los que la T vale exactamente K por T, es decir, en las cuales el tiempo es múltiplo del periodo. ¿De acuerdo? Es decir, y esto nos podría llevar a que realmente de esta señal U sub T yo solo conozco ciertas muestras U sub K, que sería estas de aquí. Esto de aquí se puede poner la dependencia respecto a una variable continua, perdón, discreta, o directamente, como al fin y al cabo es ir enumerando muestras, es decir, esta sería la muestra, realmente es la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, pues esto también se denota muchas veces con subíndice. Esto con paréntesis y esto muchas veces con subíndice. ¿De acuerdo? En este caso, U sub t existe en todo instante de tiempo y normalmente de una variable U sub k lo que conocemos realmente es lo que se conoce como una secuencia. Conozco la primera muestra, la segunda muestra, la tercera muestra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Bueno, ahora tendríamos, como hemos dicho, de magnitud, bueno, valor continuo o de valor discreto. De valor continuo pueden tomar valores cualesquiera a lo largo dentro de un rango en general y de valor discreto se puede tomar algunos valores. La más común de todas es lo que es la variable binaria, que es cuando esto podría valer solo 0 o 1. Esto es un caso concreto de señales de valor discreto, concretamente señales binarias. Pero luego existen otro tipo de señales que es un poco la misma idea que hemos visto antes a lo largo del tiempo, que es lo que se conoce como señales que están, digamos, digitalizadas. Señales digitales o que vienen a través de un convertidor analógico digital. ¿Vale? En ese caso lo que ocurre es que la señal original, que puede hacer algo como esto, de esa señal realmente solo podemos obtener en magnitud, solo podemos obtener ciertos valores predefinidos, que es lo que se conocen como los valores de cambio del convertidor. Esos valores de cambio del convertidor tienen que ver con lo que se conoce como la resolución de lo que es el convertidor. No vamos a entrar a lo mejor en eso porque no es de esta asignatura. Imagino que lo veréis con otros compañeros. Vale. Y lo que ocurre es que realmente solo es posible detectar ciertos valores.
predefinidos, ¿vale? Y esto lo que hace es que esta señal, que realmente en continuo era así, al final nosotros de ella solo podemos descubrir cambios como estos que estoy marcando. ¿Vale? Y esto realmente ocurre casi siempre, sobre todo en lo que es la monitorización del sistema, porque muchas veces tenemos un sistema y tiene asociado una pantallita. Y yo en la pantallita, por ejemplo, para la temperatura, pues a lo mejor veo, no sé, 21 grados. Y porque es 21 y no 21,72912. Entonces, cuando normalmente estamos representando las variables del mundo físico dentro de un ordenador, siempre va a ocurrir esta idea, ¿vale? Que es también debido al muestreo, pero no refiriéndose al muestreo temporal, sino al hecho de obtener muestras digitales, es decir, a través de un convertidor analógico digital que tiene cierta resolución dentro de un ordenador, ¿vale? Bueno, a ver. Esto de aquí, el problema es de la resolución. Y en lo de la resolución entra lo que son el número de bits. Por ejemplo, en una resolución de 10 bits en general tenemos, que es el más fácil de recordar, tenemos la capacidad de distinguir entre 1024 valores, 10, 1000. Y luego, pues 11 bits sería el doble, 2048. Normalmente yo me quedo con el 1000 y lo otro, en fin, lo otro ya es un porcentaje muy menor para acertar el número de valores distintos que podemos distinguir. Entonces, 10 bits en 1000, pues 12 serían 4000 y 8 pues serían 250, así hablando rápido. De manera que si yo tengo que detectar señales que van de 0 a 100 grados centígrados, por ejemplo, y sé que tengo un convertidor de 10 bits, pues yo ya sé que mi resolución son 1000 valores. Mi precisión, que la precisión es lo máximo en magnitud física que puedo distinguir, será igual al rango partido la resolución. La resolución en número de valores diferentes distinguibles. Con lo cual, el ejemplo que hemos dicho de medir una temperatura de 0 a 100 grados con 10 bits, pues la precisión será de 0,1 grados, ¿no? 100 grados dividido en 1000 valores distinguibles, 0,1 grados. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Luego tenemos las señales por la naturaleza de la creación de la señal. Y está las señales deterministas y las señales estocásticas. Las deterministas, está claro que hay cierta dependencia de cada valor con respecto de lo que ha ocurrido en el pasado con la propia señal. Lo que ha ocurrido aquí tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo por aquí detrás. En las señales estocásticas eso no es así. Cada valor es independiente de lo que ha ocurrido anteriormente. Y luego tenemos señales de naturaleza mixta, donde hay una evolución media que sí que tiene cierto comportamiento determinista, pero hay otra componente que es aleatoria, que nos lleva a pensar en señales estocásticas. En industria o en las máquinas en general, lo que nos vamos a encontrar es esto de aquí, ¿vale? Bien. Bueno, una cosa, porque digamos, el concepto de sistema ciberfísico como tal, no sé si lo hemos ido comentando en sesiones anteriores, pero bueno, por hacer un pequeño comentario al respecto, porque no sé si, aunque con Julio lo vierais, no sé si a lo mejor es interesante que hoy lo recordemos un poquito para entendernos. La idea de dónde aparecen los sistemas ciberfísicos realmente es cuando hay sistemas de control, y la idea es la siguiente. Es que aquí tenemos una planta, un proceso, una máquina, un sistema. Aquí normalmente tenemos un ordenador, o lo que llamamos un controlador, ¿vale? Donde aquí aparece el mundo de la programación, con lo que interactúa, digamos, el humano. Y en la planta se conectan una serie de elementos llamados sensores, que lo que hacen es traducir magnitudes físicas, como pueden ser pues una temperatura, una velocidad, una posición de un eje en un robot, etcétera. Lo traducen siempre en señales eléctricas o mensajes, que pueden ser señales de 0 a 5 voltios, de 4 a 20 miliamperios, o algún tipo de mensaje, no mensaje SMS, sino algún tipo de comunicación, ¿vale? Y el ordenador procesa esto, que ya son magnitudes, esto es el mundo físico abstracto, y esto es el mundo de los números. Simplemente esto se traduce a números, porque este sensor devuelve esto, pero aquí
al final tenemos lo que decíamos antes del convertidor analógico digital, que hace que aquí al final lo que nos entra son simplemente pues números, ¿vale? Entonces el controlador opera con esos números, devuelve también unos números como resultado de aquello que queremos hacer sobre el sistema. Aquí existe lo contrario, que no lo hemos visto, que es el DAC, que es la conversión al contrario, digital analógica. Esto va a lo que se conoce como actuadores, que recibirán también una señal de 0 a 5 voltios o de 420 miliamperios. Y el actuador lo que inyecta aquí pues ya es energía en forma pues de una fuerza en newtons, no sé, unos vatios, de una resistencia calefactora, unos voltios o lo que fuera, ¿vale? Es decir, esto es la energía que inyectamos en las unidades físicas abstractas que sean en la planta para modificar su comportamiento. Esto es la evolución del comportamiento que hemos comentado. Esto es el que lo traduce a voltios, esto lo traduce a números, el convertidor analógico digital, etcétera. Vale. Entonces aquí realmente los sistemas ciberfísicos también aparecen cuando aquí además introducimos una nueva capa, aparte de estas que estamos viendo, que sería la capa posible, no tiene por qué, de comunicación. Y es que aquí tenemos el sensor, aquí tenemos el convertidor analógico digital, esto ya es todo un mundo digital, ya de mensajes o lo que fuera. Entonces ahí vamos a una red de datos, la que sea, que nos conectamos. En esa red de datos, en algún sitio colgando, está el controlador que intercambia datos con esa red. Y por otro lado, pues con ciertos mensajes que se enviarán, pues aquí ya tenemos el convertidor, el actuador o preactuador y la planta, ¿vale? Bueno, y aquí normalmente es donde está el humano, que muchas veces el humano también interacciona con el controlador simplemente pues con algún dispositivo, un móvil o lo que sea, que también está conectado a la red y con eso se habla con el controlador. ¿Vale? Entonces, cuando introducimos ya que se va intermezclando el mundo físico con el mundo de la programación de dispositivos y el mundo de las telecomunicaciones, bueno, pues ahí es donde aparece el, el llamarle al sistema de control sistema ciberfísico, por la interacción que hay entre el mundo de la programación y el mundo físico, ¿vale? Bueno, continúo. Bien, vale, señales. Dentro de la clasificación ahora tenemos las señales que son de naturaleza periódica o no periódica. Una señal periódica es aquella en la cual existe un periodo de tiempo, una ventana temporal en la cual lo que ocurre es que el valor que tiene la señal en un instante de tiempo es igual al que tenía hace t segundos, donde t sería ese periodo de repetición que comentábamos. Cuando eso no ocurre, pues es una señal no periódica. Luego tenemos señales con nombre propio, como podrían ser las señales senoidales, la exponencial, que la vamos a ver mucho, que tiene esta pinta, he elevado a algo por el tiempo, de manera que esta señal, por cómo es la función exponencial, cuando este coeficiente b es positivo, esto se va al infinito. Porque el tiempo, pensad que es una variable que no toma un valor, sino que no para de crecer su valor. Es una variable diferente a todas las demás. Es decir, en una velocidad de un tren me interesa la velocidad que tiene, en una altura de un avión me interesa la altura que tiene, en una velocidad de arrastre de materia en una cinta transportadora en industria me interesa la velocidad también lineal que tiene o la velocidad de giro del motor. En la variable tiempo no que no nos interese nada en concreto, simplemente hay que tener en cuenta que arrancó en cero en algún momento del pasado, no se sabe cuándo, y nunca para de crecer esa variable. Entonces, el entender qué ocurre con las magnitudes físicas con respecto al tiempo consiste en que siempre nos imaginemos un valor pequeño de t y luego un valor muy grande en dos instantes de tiempo diferentes, a ver qué ocurre. Entonces, si esto tiene un valor constante, vemos que cuando t crece, esto se va al infinito. Sin embargo, cuando b tiene un valor negativo, vemos que cuando la t crezca mucho, e elevado a menos infinito, eso tiende a cero, con lo cual al final tenemos una evolución como esta. Esto es la evolución que suele haber inherente a todas las magnitudes físicas de los procesos que están bajo control, o lo que se conocen como procesos estables, que luego veremos. Esto hace referencia a que siempre hay alguna componente que va a perder energía y su energía va a desaparecer y se va a parar. Por ejemplo, eh, puede hacer referencia a eso, perdón, o puede hacer referencia a las variaciones que hay respecto de un valor final. Por ejemplo, esta señal la podemos ver así o la podríamos ver del revés. Luego veremos más adelante por qué. Podría ser una señal tipo
por ejemplo, algo así, y esta señal es 1 menos e elevado a, bueno, con b negativa también, a b por t, ¿vale? Esta señal, vale, le he puesto menos si no quería, bueno, con esto de aquí negativo, ¿vale? Esto de aquí, bueno, esto, eh, recalco que menos ver lo que, en fin, que es que la he liado, casi que lo borro porque lo vamos a arrastrar todo si no. Un momentín. Vale, mejor así, porque el B negativo ya estaba indicado ahí. Bien, entonces, fijaros que esta señal, un 1, que sería una señal que vendría por aquí, si yo a la señal 1, que es una señal que viene por aquí, le resto esto, al principio 1 menos esto da 0 y luego cada vez le resto menos cosas, con lo cual al final acaba dando 1. Bueno, no he atinado mucho el valor final, pero bueno. Esto, por ejemplo, podría representar, pues eso, la velocidad de un tren cuando arranca, está parado y en cuanto enchufa la maquinaria va acelerando, la velocidad sube hasta que al fin alcanza una velocidad constante, ¿vale? Esto es la evolución más natural. ¿Y por qué se da eso y la velocidad no va hasta el infinito? Bueno, pues porque al final ahí se iguala lo que son las fuerzas que estamos aplicando con las fuerzas que hay en contra, es decir, con el mal gasto de energía y con disipar energía, entonces al final eso llega a un equilibrio y la velocidad a la que tenemos que ir, o la velocidad a la que convergerá el sistema será esa de ahí. Otras señales con nombre propio son el escalón, que es una señal que siempre vale 0 y en un momento arbitrario llamado t igual a 0 pasa a valer 1. ¿Vale? Bueno, esta señal la podemos representar así, que es u sub 0 de t, o por ejemplo, la señal esta sería u sub 0 de t. Pero la señal u sub 0 de t menos 6, que se denotaría así, sería una señal que valdría siempre 0 y que en el instante t igual a 6, pues pasaría a valer 1. ¿Vale? Eso sería un escalón retardado 6 segundos. Luego tenemos la señal impulso, que es una señal que viene de valer siempre 0 y en un instante de tiempo arbitrario 0, donde empezamos a contar el fenómeno este, esta señal se va hasta el infinito, esto tiende al infinito, se va hasta el infinito, vuelve de tal manera que el área que nos deja dentro vale 1. Ese área vale 1. ¿Vale? Existe otra versión de esta señal, que es lo que se conoce como la señal pulso, que realmente una señal pulso es un escalón al cual le resto otro escalón cierto tiempo después. De manera que el área sea 1. Es decir, que todo esto además puede estar escalado para que el área sea 1. La señal pulso es una señal como esta. Ya no se va al infinito, se va hasta cierto valor. Por ejemplo, puede irse a 2 y que el tiempo dure 0,5. Esto sería una señal pulso unitario. No tiene por qué ir a 2, puede ir a 1 y entonces que sea una señal de pulso de tamaño 0,5 si el área es 0,5. ¿De acuerdo? Esto es otro tipo de señal, la señal pulso. Bien, luego estaría la señal tren de pulsos, que es cuando eso además a lo largo del tiempo se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir, eso se le llama ya tren de pulsos. ¿Vale? Bueno, luego tenemos señales con nombre propio discretas, que es la versión discreta de las que hemos visto antes, como la señal senoidal, la señal, en este caso ya no se llama exponencial, se llama potencial. Y digamos que el coeficiente que antes interesaba, este de aquí, que fuera negativo para que fuera señal estable, ahora lo que interesa es que la base de la potencia esta sea menor que 1. Porque 0, algo elevado a cualquier cosa siempre acaba convergiendo a 0. Pero 1,1 elevado a cualquier cosa creciente, recordad que ahora K es lo que es creciente, esto se acaba yendo al infinito. ¿Vale? Bueno, luego tenemos con nombre propio la señal de tipo escalón, la señal de tipo impulso, que en este caso, fijaos que la señal impulso ya no requiere descripciones abstractas, es decir, me voy a infinito y vuelvo en un diferencial de tiempo pequeñísimo de tal manera que el área 1, nada, magia, ¿no? Es más fácil definir un pulso. En el caso del impulso, ahí sí que hay una definición exacta, porque un impulso no es más que una secuencia, una señal impulso es una secuencia en la cual inicialmente la señal vale 1 y luego vale siempre 0. Y ya está. ¿Vale? O un impulso retardado podría ser una señal que vale siempre 0, que en un momento determinado vale 1 y luego pasa a valer 0 de nuevo. ¿Vale? Bueno, tendríamos además
como resumen de señales continuas, seno, exponencial, escalón, impulso, lo mismo en discreto. Y vamos a ver ahora ciertas propiedades, en esto no me voy a entretener mucho. Bueno, normalmente las señales conforman lo que es un espacio lineal, es decir, podemos hacer operaciones aditivas y en fin, operaciones comunes con las señales. Podemos obtener el valor medio con esta formulación, que es en un tiempo determinado el área que hay bajo la función de la señal, bajo la gráfica de la señal, dividido el tiempo transcurrido. ¿Vale? Eso sería el tiempo medio en una ventana temporal. Y en el caso de señales discretas o muestreadas, eso lo haríamos pero con sumatorio en lugar de con integrador. Se define la potencia instantánea de una señal como el valor de la señal al cuadrado y la potencia media consiste en aplicar el valor medio, pero en lugar de a la señal, al cuadrado de la señal, porque es la definición de la potencia. Bueno, vamos a definir ahora lo que son sistemas en relación a las señales que hemos estado viendo. Se define un sistema como un conjunto de elementos que interaccionan entre sí y con el exterior. Se llama sistema continuo a aquel en el cual las variables son continuas, toman valores cualesquiera dentro de un rango. Y recordad que definimos señal como una variable que cambia con el tiempo. Porque fijaros que aquí el tema del tiempo, de momento, no lo hemos nombrado. Y ahora al aparecer el tema de la señal es cuando podemos definir un sistema como un procesador de señales. Es decir, podemos definir un sistema como un elemento que tiene una entrada y una salida. La entrada es una señal y la salida es otra señal. La señal de entrada le llamaremos precisamente entrada y en general la denotaremos con la letra U, y la salida del sistema, que será también una señal, la denotaremos con la letra Y. ¿Vale? Bueno, entonces, vista la definición de señal, vista la definición de sistema, vamos a ver esas señales con respecto al sistema, cómo hay que identificarlas. Entonces, en un sistema tenemos señales de tipo entrada, que son variables que se definen externamente, pero que afectan al sistema. Ojo con esto, porque no confundir una señal de entrada con una señal que está dentro. Es lo contrario. Las entradas son señales que están fuera, que se definen fuera del sistema, pero que modifican su comportamiento. ¿Vale? Por ejemplo, en el cuarto en el que estéis ahora, o yo aquí en el despacho, la temperatura que hace aquí dentro del despacho es una variable que se define dentro de la habitación, pero no es una entrada, no es una señal de entrada a mi sistema, que es mi cubículo donde estoy a cierta temperatura. Lo que sería una señal de entrada es la radiación, los rayos de sol que me entran por la ventana y que me pueden afectar calentando la sala. Eso sería una entrada, la radiación o la luz o la apertura de la ventana, o si por fuera tengo pasada una persiana o no. Eso sería la variable de entrada. Dentro de esas variables de entrada están las variables de control, que son las que podemos cambiar libremente, las podemos manipular, que en el caso de mi despacho sería si yo bajo la persiana o no. Yo tengo el poder sobre esa persiana. Y luego tenemos entradas de tipo perturbación, que son las que no podemos cambiar libremente, sino que vienen definidas por otro sistema diferente. En este caso, por el sistema solar, la radiación sería una perturbación que me afecta a mi temperatura en la sala, pero yo no puedo cambiar como yo quiera. Luego tenemos las variables definidas como salidas y, de nuevo, ojo, porque una variable de salida no significa que sea una variable que está fuera físicamente, ¿vale? Y entonces aquí tenemos que las variables de salida son las variables del sistema que se quiere encontrar, es decir, de las cuales queremos que ocurra cierta cosa, que tenemos cierto deseo sobre ellas, pero están internas en el sistema. En este caso, la salida más evidente en mi cuarto es la temperatura. Es lo que a mí me interesa, estar con una temperatura agradable. Que no significa que si yo abro la puerta o la ventana se me escape aire frío o aire caliente. Eso sería salida de materia, pero no la salida como señal. Con todo esto quiero decir al fin y al cabo que en inglés está más claro,
porque se utiliza la palabra input. Y la palabra input no hay que confundirla con la palabra inlet, que es entrada de materia. Y ahí, en inglés queda más claro, porque en castellano o somos rigurosos con señal de entrada o entrada de materia o todo es entrada en general. En inglés lo diferencian entre output y outlet y input y inlet, ¿vale? Como, en fin, señales, materia, ¿vale? Bueno, entonces, finalmente tenemos los estados, que son como las salidas, son variables internas que definen completamente el sistema. Claro, aquí las variables internas podrían ser no solo la temperatura del aire que roza mi piel, que es la que me interesa que esté a cierta temperatura, podría ser también la temperatura que tiene el suelo, que al final, como es una masa, estará caliente, estable y me radiará calor, la temperatura de las paredes, la humedad, la presión del aire, etcétera. Luego veremos que para el tema de control, todas estas variables podemos medirlas o no. En general, las salidas, que son sobre las que tenemos cierto interés, sí que llevamos a cabo el proceso de medición, de saber su valor. Vale, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un altavoz, tengo como entrada un voltaje, que eso hace variar una membrana que provoca cambios en la presión de aire que tiene al lado. Entonces, la salida sería la presión del aire que hay detrás de la membrana del altavoz. Otro caso sería un horno que utilizamos para cocer jamón, por ejemplo. Tendríamos aquí la comida o el material a producir y lo tenemos envuelto en un líquido, en agua, por ahí flotando, por ahí en medio. Todo esto está tapado herméticamente y tendríamos, por un lado, eh, externamente definidos un voltaje que alimenta una resistencia calefactora que cuando pasa por aquí corriente emite calor y la temperatura externa, lo que son las paredes del horno. En casa, cuando ponéis la pizza en el horno y ponéis la mano en la pared, en el cristal del horno, ahí, ahí os quemáis, ¿no? Eso significa que hay cierta interacción entre el interior y el exterior. Podríais decir que os quemáis vosotros o que estáis enfriando vosotros al horno por poner ahí la mano. Al fin y al cabo es lo mismo lo que ocurre. Bien, entonces, el, el tema es el siguiente. Vamos a definir externamente esto como una entrada de control, una acción de control, porque la vamos a manipular al gusto. Y la temperatura externa que afecta a lo que está ocurriendo ahí sería la entrada de perturbación. Vale, fijaros la diferencia. Esta entrada de control provoca, digamos, una transferencia hacia el interior de calor y esta señal externa, eh, pero que es una entrada al sistema, provoca una transferencia de calor hacia el exterior. Siendo las dos entradas, cada una provoca un efecto al contrario. Esta aquí sería la salida, lo que nos interesa es cocer jamón, pues bueno, la temperatura del jamón es lo de interés. Lo que pasa es que aquí hay otra masa almacenando agua, calentándose, que es el agua. Con lo cual, otra variable de estado sería, además del jamón, la temperatura del agua. ¿Vale? En un depósito de agua tendríamos aquí, como acción de control, cómo actúo yo sobre la bomba para impulsar este líquido que vendría por aquí y me iría llenando el depósito. ¿Vale? Tendríamos como perturbación, bueno, esto ya es más un ejemplo, ¿eh? Podría ser esto una perturbación y esto una entrada de control, pero bueno, vamos a definir como que esto es la acción de control y esto es una perturbación de gente que está usando agua de este depósito y va abriendo y cerrando el grifo, ¿vale? Bien, entonces ahí tendríamos como variable de interés probablemente para actuar sobre la bomba, mantener siempre que aquí haya suficiente agua para que la gente pueda abrir el grifo. Esto sería la salida del sistema, lo que interesaría, el nivel de agua que tenemos aquí almacenado, y como estados que nos explican el comportamiento total del sistema, tendríamos el nivel de agua y el caudal entrante, ambos relacionados con el almacenamiento de energía. Esto sería energía potencial y esto energía cinética. Bien, vamos a ver la diferencia entre sistemas continuos y sistemas discretos, que es la siguiente. Un sistema continuo tiene como entradas y como salidas señales continuas y un sistema discreto tiene como entradas y como salidas señales discretas. Bien, un sistema dinámico y estático, ojo, lo de antes era continuo, discreto, ahora es dinámico, estático. Bueno, en el caso de un sistema estático, lo que ocurre es que la salida del sistema en un instante de tiempo determinado solo depende de la entrada del sistema en ese instante de tiempo determinado. Vamos a ver. Esto aquí puede representar, por ejemplo, esto puede ser el interruptor de la luz en casa,
pongo 0 voltios en una bombilla, le doy al interruptor, pongo 220 voltios en una bombilla. Y esto podría ser la luz que tenemos en la habitación. Los lúmenes que tengo son 0, enciendo la bombilla, tengo ciertos lúmenes, tengo luz. ¿Vale? Podría ser esto. En el caso discreto, eso se expresa porque la salida en un instante de tiempo determinado depende solo de la entrada en ese mismo instante de tiempo determinado. No depende de la historia que haya habido anteriormente en la entrada. En un sistema dinámico eso no es así, sino que la salida depende en cada instante de tiempo de lo que haya hecho la entrada anteriormente. Es decir, el hecho de que la salida aquí esté en este valor, en 0, es debido a que la entrada ha estado en 0 anteriormente. Vamos a pensar, por ejemplo, en casa, cuando metéis una pizza en el horno está apagado y aquí de repente está encendido. Inicialmente la temperatura del horno es lo mismo que la temperatura ambiente, todo está en equilibrio, estará, no sé, a 20 grados mismo. Y cuando cerráis la puerta del horno y le enchufáis la resistencia calefactora, automáticamente no tenéis ahí ya 180 grados o 200, sino que poco a poco, y le cuesta además bastante, casi media hora a lo menos, se va calentando hasta que alcanza cierta temperatura. ¿Vale? Bien, entonces, la temperatura que tiene en este instante de tiempo, internamente el horno, depende no de estar encendido el horno, sino que depende de que el horno lleva no sé cuánto encendido y todo lo anterior apagado. Es decir, la salida depende de la historia de la entrada, del pasado. Que eso en los sistemas discretos lo denotamos de esta manera. La salida en un periodo de tiempo depende de la entrada en este periodo, en el periodo anterior, etc. Vale. Luego tenemos, relacionado con lo anterior, de sistemas dinámicos, lo que se conocen como sistemas recurrentes o no recurrentes, o recursivos también. Bueno, en el mundo físico, por ejemplo, a partir de la definición del elemento de un condensador, sabemos que la carga de un condensador es proporcional a la integral de la corriente. ¿Vale? Es decir, cuando yo introduzco corriente en un condensador, lo que estoy haciendo es hacer crecer su tensión. Es decir, la tensión en cada momento depende de la corriente anterior, pero de toda la corriente que he ido acumulando. Fijaros que aquí hay un menos infinito. ¿Vale? Bien, eso en el caso discreto se expresa de esta manera. Son expresiones en las cuales la salida depende de ella misma en el instante pasado. ¿Lo veis? Más ciertas entradas. Que si empezáis a sustituir esa definición aquí y aquí y aquí, es decir, donde pone IK-1, yo puedo aplicar la misma idea. Y donde pone IK-1 puedo decir, bueno, pues eso será IK-2 más UK-1, más el UK que ya teníamos. ¿Vale? Y si sigo sustituyendo este y este y este y este, bueno, y luego le doy la vuelta para representarlo más bonito, al final tengo que I de K es igual a U de K, más U de K-1, más U tal, 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 hasta el infinito. ¿Vale? Hasta el infinito, igual que ocurría aquí. Bien, en un sistema no recurrente eso no ocurre, sino que la salida solo depende de ciertos instantes de tiempo anteriores y se acabó. ¿Vale? Claro, en el mundo físico eso realmente no puede ocurrir. Esto solo ocurre en el mundo informático, por eso solo es tan discreto, expresado. ¿Vale? Bien, vamos a diferenciar ahora entre sistemas invariantes en el tiempo y variantes en el tiempo. Un sistema invariante en el tiempo produce la misma señal de salida independientemente del instante de tiempo en el cual se aplica la entrada. Es decir, si yo en este instante de tiempo aplico esta entrada y tengo esta evolución, si yo aplico esa misma entrada, pero cierto instante después, cierto tiempo después, perdón, lo que tengo es la misma dinámica que había obtenido, pero retrasada a ese mismo tiempo. Sin embargo, en un sistema variante en el tiempo, la evolución de la salida sí que depende del instante de la entrada. Si yo aplico la entrada en este instante de tiempo, resulta que esto evoluciona de esta manera. Y si yo aplico la entrada en este otro instante de tiempo, resulta que la salida evoluciona de esta otra manera. ¿Vale? A ver, ¿algún ejemplo donde ocurra esto? Mm, bueno, cualquier cosa que sea muy dependiente de la, de lo que es la temperatura ambiente, como cambia tanto a lo largo del tiempo, del año. Hay cosas donde viscosidades y cosas así dependen de la temperatura media ambiente,
Entonces, en invierno y en verano pueden evolucionar de forma diferente. Si aplico cierta entrada en invierno a cierto sistema o si la aplico en verano, pues resulta que el comportamiento que tengo es diferente. Bueno, y te caen más ejemplos que ahora en fin, no se me ocurre ninguno al vuelo. Bueno, vamos a ver. Y ahora es cuando viene la magia. Vamos a diferenciar entre sistema causal y no causal. Un sistema causal, ¿vale? Es un sistema en el cual la evolución de la salida es a causa de la entrada. La salida es consecuencia de lo que ha ocurrido en la entrada. Es decir, yo tenía la salida aquí en equilibrio. Hasta que no aplico la entrada, la salida no evoluciona. En un sistema no causal o bola de cristal es un sistema en el cual resulta que antes de que yo aplique la entrada, la salida ya empieza a evolucionar. ¿Vale? Esto es un sistema que no es realizable. Esto no es físicamente es imposible. De nuevo, esto solo existe no en el mundo físico, sino en el mundo de la programación. Y siempre en análisis que uno puede hacer a posteriori, de una recogida de datos. Yo puedo definir una señal de salida de esta manera, como la media entre el valor de la entrada y el siguiente y el anterior. Bueno, puedes hacer esto. Puedes hacer esto a posteriori de un experimento. En tiempo real nunca lo podrás hacer, porque en el instante K aún no tienes la medición UK más 1, con lo cual esto es inviable. ¿De acuerdo? Ay, perdón. ¿Me seguís? A ver, a ver si me he caído algo. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Vale, continúo. Sí. Avanzamos. Vale, ahora vamos a diferenciar entre sistemas lineales y no lineales. Un sistema lineal es aquel en el cual la combinación de entradas, perdón, arranco de nuevo. Un sistema lineal es aquel en el cual, dados ciertos comportamientos conocidos ante ciertas entradas, por ejemplo este de aquí, ante un escalón yo obtengo esta dinámica y ante este triangulito obtengo esta dinámica. Dado esto conocido, cualquier señal de salida que se vaya a producir como combinación lineal de las entradas estas de aquí, se podrá definir como una combinación lineal de las respuestas correspondientes. Es decir, si yo conozco esto y sumo estas dos señales, que me da esta cosa de aquí, pues la respuesta temporal será la suma de las dos salidas y me dará esta cosa de aquí. Y lo mismo, si yo tengo esta señal de entrada, si yo la fracciono al 50%, la salida será el 50%. ¿Vale? Bueno, voy a aprovechar esta transparencia que no tiene nada que ver con lo que voy a decir con la clasificación, tiene que ver con los sistemas. Es un tema más intuitivo, pero que nos va a venir bien para todo lo que va a venir después. Y es el tema de la imitación. Al fin y al cabo, un sistema físico, siempre que sea estable, en general lo que va a hacer la salida es imitar a la entrada, con cierto retardo temporal y con cierto cambio de amplitud. Es decir, cuando yo tengo esta señal de entrada, que puede ser enciendo el horno o enciendo un interruptor de la luz o pulso el acelerador del coche, la respuesta del sistema tiende a imitar la entrada, pero volcándola. Es como volcándola en el tiempo significa como que esto lo voy cogiendo y lo voy moviendo hacia allá y la vuelco un poco. ¿De acuerdo? Eso es la imitación. Otra cosa es que aparte existe un escalado en magnitud que haga que eso además esté escalado y nos venga por aquí o nos venga por aquí. Pero en general, esta parte inicial, que es que en lugar de imitar a la entrada en el sentido estático, un sistema estático la imitaría de esta manera, directamente. En el sentido dinámico significa imitarla de esta manera, como que poco a poco vamos alcanzando lo mismo que hacia la entrada. ¿De acuerdo? Bien, eso fijaros que lo tenemos en esta transparencia en un montón de sitios. Aquí tengo una entrada tipo escalón, la salida trata de imitar a la entrada. Tengo una forma aquí como de triángulo, pues la salida trata de imitar a esa entrada. Tengo aquí un cambio brusco, luego un triangulito y luego me quedo quieto, pues tengo aquí el cambio brusco, luego el triangulito y luego me quedo quieto. Tengo aquí un escalón, pues imito el escalón pero tumbado. ¿Vale? Bien, esto es importante para poder predecir, cuando luego hagamos simuladores, para poder predecir de cabeza lo que tenía que hacer la salida. Y entonces que podamos hacer una depuración rápida de si nos estamos colando o lo que está ocurriendo tiene sentido. ¿Vale?
Bueno, en un sistema lineal tenemos lo que hemos visto antes y en un sistema no lineal la no linealidad en general puede aparecer en las ecuaciones de la física, pero sobre todo suele aparecer en en los actuadores. Por ejemplo, en las válvulas nosotros aplicamos cierta tensión y al principio no consiguen moverse y de repente consiguen moverse pero poco y a continuación pasan a moverse pero muy rápidamente. Entonces ahí tenemos lo que se conoce como un comportamiento no lineal, ¿vale? Bueno, veremos más adelante qué hacemos con esos comportamientos no lineales. Pasamos ahora a estudiar lo que se conoce como la respuesta de sistemas. Bien, vamos a diferenciar entre lo que es la respuesta libre y la forzada. La respuesta libre es aquella que se obtiene por el simple hecho de tener un sistema que inicialmente no está en equilibrio, que tiene energía interna almacenada. Podría ser, por ejemplo, este sistema que veis aquí. Tengo un poste rígido, lo desplazo de su origen, me quedo quieto y ahora suelto el poste. Claro, como le he impreso una energía elástica, él ahora la tendrá que disipar esa energía y empezar a vibrar hasta que se quede en equilibrio quieto, ¿vale? Luego estaría la respuesta forzada, que es aquella en la cual mi sistema está en equilibrio, sin energía, y yo paso a de repente aplicarle una energía que nunca paro de aplicarla. Y entonces vemos cómo evoluciona el sistema, que puede ser, por ejemplo, puedo aplicarle para estudiar la respuesta forzada un seno y zarandear el- el palo este hacia adelante y hacia atrás y él irá respondiendo, o puedo aplicar una señal de tipo escalón, en cuyo caso yo le aplicaría esto, un escalón, y este lo que haría es, pues, imitarme. O puedo aplicarle un martillazo, que es un impulso. Puedo aplicarle un martillazo, que es un impulso, y en ese caso tendríamos otro tipo de respuesta. Aplico un martillazo y esto a lo mejor la evolución que tiene es pues la siguiente. Tiene que imitar a esto, ¿eh? Pues a lo mejor se va de ahí y luego se queda vibrando un rato. Es parecido, un impulso suele ser parecido a lo de las condiciones iniciales no nulas, a la respuesta libre, ¿vale? Bien, ahí distinguimos entre el comportamiento de régimen transitorio y de régimen permanente, ¿eh? Lo que es la respuesta transitoria, la respuesta inicial en la cual no se repiten comportamientos y está variando completamente, y la respuesta de régimen permanente, que es cuando la evolución temporal de la salida ya no tiene cambios significativos. Es decir, o bien es un valor constante o bien es una señal periódica pura, donde dentro de la ventana temporal ya no se producen cambios de la ventana temporal de un periodo, vaya. Vale. En general, los sistemas están casi siempre en régimen permanente, ya sea porque los valores son constantes o porque tienen oscilaciones mantenidas. El régimen transitorio se produce cuando normalmente inyectamos cierta energía en el sistema o cuando un usuario en un sistema de control, como veremos más adelante, indica algún tipo de deseo. Quiero estar en en una nueva temperatura en mi cuarto. Quiero que el coche vaya a una nueva velocidad. eh, quiero, no sé, quiero que el ascensor vaya a una nueva altura dentro de la finca. Bueno, entonces, vamos a distinguir dentro del régimen transitorio los diferentes comportamientos. Vamos a ver sistemas que pueden ser no oscilatorios o sistemas oscilatorios, que también le llamaremos sobreamortiguado, como que está muy amortiguado, entonces no oscila, o subamortiguado, como que hay poca amortiguación y entonces el sistema oscila. Luego distinguiremos entre sistemas rápidos y sistemas lentos en función de cuánto tiempo le cuesta en llegar al régimen permanente. Bueno, fijaros que hasta ahora hemos hablado de la imitación de la entrada como de forma asintótica, con lo cual nos lleva a pensar que no hay ningún instante de tiempo exacto en el cual esto llegue al sitio. Luego lo veremos, hay una definición que es la del 98%, que es cuando, así hablando rápido, que es cuando esto todavía se mueve, pero ya está muy cerca del sitio final, por ejemplo, por aquí. O en este caso, podríamos decir, pues por aquí. O en este caso podríamos, aún no ha acabado, pero si por ejemplo esto hiciera que ahí ya empieza la zona quieta, digamos,
de régimen permanente, pondríamos este valor. O en este caso que aún se está moviendo, pues por aquí ya está cerca de quedarse quieto este instante de tiempo, ¿vale? Esos instantes de tiempo es lo que se conoce como el tiempo necesario hasta que se quede estable en régimen permanente de nuevo. Y esos tiempos son los que definen si un sistema es más rápido o más lento. Bien. Luego, eso en cuanto al tiempo, lo de rapidez o lentitud. Luego lo que tenemos son sistemas con mucha ganancia o con poca ganancia que ante la misma entrada nos generan salidas con mayor ganancia o con menor ganancia. ¿Vale? Eh, el caso en el cual el régimen permanente no es un valor constante, sino que es un valor senoidal, esta idea de la ganancia y la idea de los retardos que estábamos viendo antes, hay que verla en conjunto. Y en ese caso, lo que se mira es, dada una entrada que tiene cierta amplitud, esta entrada, ¿la veis? Cierta amplitud. Tenemos que estudiar en régimen permanente la salida, que es esta señal, qué amplitud ha logrado en régimen permanente y con qué desfase respecto de la entrada. Fijaros que aquí la entrada pasaba por 0 en este instante y la salida ha pasado por 0 en este otro instante. Entonces, este tiempo que hay desde aquí hasta aquí es un desfase. Esta información, ese desfase, es equivalente a estos tiempos de aquí, ¿no? Lo que decíamos de enchufo el horno, ¿cuánto tiempo le cuesta en alcanzar la temperatura final? ¿Esto o esto? Pues en el caso senoidal, esa idea se ve en cada ciclo, en cada paso por 0 se ve ese desfase. Vale, entonces, vistas estas ideas, definimos respuesta a un sistema con nombre propio como la señal de salida cuando la entrada es una señal determinada. Por ejemplo, en general hablaremos de la respuesta ante entrada escalón, que al final de hablar rápido lo acabaremos llamando respuesta ante escalón o respuesta a escalón, en fin. Pero el escalón será la entrada y respuesta hace referencia a la salida. Es decir, si en un sistema introduzco una entrada U en forma de escalón, la evolución que vaya a tener la salida, la que sea, a esta cosa es lo que le llamaremos la respuesta ante escalón. Es la salida que tengo cuando la entrada es concretamente un escalón, pero tendremos también la respuesta ante rampa, la respuesta ante impulso o la respuesta ante seno, que son las señales clásicas que hemos estado con nombre propio estudiando. Vale, entonces la respuesta ante entrada escalón, pues en general va a tener esta pinta, imitar la entrada. Veremos también las respuestas típicas de un sistema estable ante escalón, pueden ser estas que tenemos aquí, sobreamortiguada, no oscilatoria y estable, puede tener esta pinta, que sería sin retardo, o esta pinta con retardo. Retardo se llama este fenómeno por el cual, aunque la entrada cambie, la salida tiene un tiempo hasta que por fin se empieza a evolucionar, ¿vale? Se empieza a ir hacia el valor final. Vale, luego tenemos sistemas respuestas subamortiguadas, que son oscilatorias pero estables. Igualmente pueden o no tener el retardo temporal. Y luego tenemos sistemas con integrador o sistemas inestables, cuya respuesta es esta que tenemos aquí. Una respuesta que se va en forma de rampa. Al principio evoluciona como un exponencial, pero luego es una rampa pura. Esto aquí ya no es exponencial, sino rampa. Y con una rampa aumentando sin parar en cada periodo de forma constante lo que aumenta, se va hacia el infinito. Vale. En la respuesta a un sistema podemos definir ciertas especificaciones, las estáticas, que son las de régimen permanente. Cuando ha pasado mucho tiempo, definimos, en primer lugar, el valor final. El valor final es el valor al cual converge la señal de salida, que en este caso es esta rayita que estamos marcando todo el rato. Aquí es 20, ¿vale? Aquí sería este valor. En el caso de sistemas inestables, el valor final es infinito. Y cuando un sistema es estable, llamamos ganancia estática al valor al que tiende el valor final que tendrá la salida cuando la entrada cambie una unidad. Es decir, nos dice ante un cambio unitario en la entrada, cuánto cambia la salida. Bien, claro, esta definición de ante un cambio unitario, pues claro, no está claro cómo calcularlo porque hay veces que uno no puede definir ese cambio unitario. Por ejemplo, en el horno de casa, que la resistencia
va directamente a la luz, a 220 voltios, tú puedes aplicar un cambio, pero es de 220 voltios, no puedes aplicarlo de menos. Con lo cual podemos estudiar la ganancia, pero relativa a ese cambio de 220 voltios. En ese caso, ¿cómo podríamos definir la ganancia estática? Como el cociente de lo que cambia en total en régimen permanente a lo largo de cuando ha cambiado mucho tiempo la salida con respecto a lo que ha cambiado la entrada cuando ha pasado mucho tiempo, ¿vale? Esto nos lleva a nuestro primer predictor de la asignatura. Si yo de un sistema conozco su ganancia estática, yo puedo predecir lo que cambiará la salida ante un cambio de la entrada de tamaño A y el cambio de la salida será esa ganancia por A. ¿Vale? Y esto es aplicable para cualquier tipo de entrada. Es decir, si yo sé que K vale, no sé, me invento, 3 y yo aplico una entrada U que hace lo siguiente. Empiezan 2, se va para arriba, para abajo, empiezo a marear, no me decido, estoy indeciso. Y al final hago esto y acabo aquí en 4. ¿Vale? Y yo sé que mi salida estaba inicialmente estaba en 21, por lo que sea, porque son de temperatura. ¿Qué hará la salida? Bueno, imitará la entrada, como ya hemos dicho. La imitará, pero así como tumbado, ¿no? Digamos, en el tiempo. Y acabará en un valor que será ¿cuánto? Bueno, pues, ¿cuánto ha cambiado mi entrada? Espera un momento. De aquí a aquí, mi entrada ha cambiado 2 unidades, ¿no? Es decir, lo que ha cambiado la U cuando ha pasado mucho tiempo es 2. Entonces, ¿cuánto va a cambiar mi salida cuando pase mucho tiempo? Pues cambiará 2 por 3. Es decir, bueno, lo he puesto al revés. Delta U por K. Es decir, cambiará 6. Si va a cambiar 6, yo ya puedo predecir dónde irá la salida. Yo sé que de aquí a aquí hay 6 unidades, con lo cual esto acabará en 27. ¿De acuerdo? Bueno, avanzamos. Vamos a ver ahora las especificaciones dinámicas. ¿Cómo explicamos una respuesta temporal? Hemos visto de forma estática y ahora de forma dinámica, es decir, en el régimen transitorio. Pues nos vamos a fijar en magnitudes que se definen a lo largo del tiempo y magnitudes que se definen a lo largo de la magnitud, ¿vale? Bueno, el más claro, el más característico, que ya lo hemos comentado antes, va a ser para nosotros el tiempo de establecimiento. Y es el tiempo que le cuesta al sistema evolucionar desde el valor inicial en el que estaba hasta un valor en el cual nos quedamos en una franja de más menos el 2% del cambio total que debía producir la señal. Es decir, en el caso de antes, ¿no? Que hemos dicho 6, pues sería en una franja en la cual me muevo de este 27 que tengo aquí más menos el 2% de 6, no de 27, sino de 6, de lo que tenía que cambiar. Entonces, esto de aquí, aunque esté aquí el 0, realmente esto hace referencia a, es decir, esto podría ser el valor I0, el valor del que partimos, y este aquí el valor I de infinito en el que acabamos, ¿vale? Entonces, todo este cambio, todo este cambio sería delta I de infinito, ¿no? Es lo que valía en el infinito menos lo que valía en el origen. Vale, entonces de todo este cambio, no del valor final, sino del cambio, marco un más menos 2% y cuando yo me quede dentro de esa franja, diré que ya ha pasado el tiempo de establecimiento. Vale. Esto es la definición formal. ¿Cómo lo vamos a hacer cuando lo hagamos nosotros o deberíais hacerlo? A huevo, lo más rápido posible. Debería ser algo para tener órdenes de magnitud. Si lo que nos interesa un tiempo de establecimiento es si es un segundo o una hora, no si es 24,12 segundos. No es una información tan relevante. Es solo para el tema del orden de magnitud. ¿Vale? Y es relevante en el sentido relativo. Ay, he conseguido que vaya más rápido. Bueno, pues eso está bien. Pero he conseguido tal valor concreto, en fin, eso ya es un tema que, en fin, está bien, pero que no perdamos tiempo en medirlo con tanta exactitud. Bueno, en el caso de los sistemas oscilatorios,
puede ocurrir que se pasen de madre, que tengan un sobrepaso, lo que se conoce como también sobreoscilación. En ese caso, medimos la sobreoscilación igual en términos relativos y es este valor de aquí, sobreoscilación, lo que vamos a utilizar. Y se define como lo que me paso de largo respecto del cambio total que se debía producir. De nuevo, todo con incrementos, nada de valores absolutos. Fijaros que pongo cotas, no hago así para señalar ese valor. Eso no lo he hecho. Lo que pongo son cotas, es decir, marco desde aquí hasta aquí. Pues la sobreoscilación es lo que me he pasado de largo respecto del cambio total. Es decir, una sobreoscilación del 100% es que se iría para arriba tanto como todo lo que como todo lo que iba a cambiar. Es decir, hubiera hecho un recorrido del doble de lo necesario. Lo normal es que un sistema que no tenga sobreoscilación o sobrepaso es que tendrá un delta igual a cero, que tenga un comportamiento pues así. Eso sería el 0. Y el 100%, como he comentado, sería irnos pues hasta aquí más o menos, hasta ahí arriba y volver. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, aquí tenemos ya todas las definiciones. A lo largo del tiempo vamos a definir el tiempo de retardo como el tiempo que le cuesta empezar a subir la salida, por lo menos hasta el 5%. Time of rising, tiempo de subida, que es el tiempo que le cuesta en pasar del 5% de su cambio total al 95% del cambio total. Normalmente aquí es donde tenemos la evolución más rápida del sistema, en el time of rising. Luego tendríamos el tiempo de pico, el tiempo que le cuesta de alcanzar el pico, si es que hay pico, si es que hay sobreoscilación. Luego tendríamos ya el tiempo de establecimiento, que es el que hemos definido antes. La diferencia entre la transparencia anterior y esta, hay dos criterios, pero que es que ya os digo que da igual, esto es todo a ojo. Hay un criterio que es el 2% y el otro que es el 5%, pero bueno, no cambia nada. Vale. Esto respecto al tiempo, nos falta una que sería el periodo de las oscilaciones, el tiempo que hay desde aquí hasta aquí, que sería el periodo de oscilación. Periodo de oscilación, o si lo queremos definir con la frecuencia propia de las oscilaciones, pues hay una igualdad entre periodo y frecuencia, que es esta de aquí. Vale. Finalmente, en el tema de la amplitud, tenemos el valor final y luego la franja del más menos 5% y el tema del valor de pico, el máximo, y el tema de la sobreoscilación que ya hemos definido antes. Vale. Entonces, las especificaciones dinámicas, que son las características de la respuesta transitoria, se diferencian en tiempo y en magnitud y son estas que hemos visto ya antes: sobreoscilación, tiempo de establecimiento, frecuencia de oscilaciones o periodo de oscilaciones, tiempo de pico de retardo y time of rising, tiempo de subida. Vale. Vamos a ver ahora cómo llevar a cabo el modelado de sistemas continuos. ¿Vale? Bueno, sistemas continuos. Los vamos a definir mediante lo que se conoce como ecuaciones diferenciales. Y vamos a diferenciar entre el modelado mediante aquello que se conoce como representación entrada-salida, que son ecuaciones diferenciales de orden n, pueden aparecer derivadas hasta orden n, o modelado en representación interna en espacio de estados, donde lo que aparecen son n ecuaciones diferenciales, pero siempre sencillas, de orden 1. Vale. Bueno, en el modelado de sistemas continuos, el modelado matemático que utilizamos, ecuación diferencial, tenemos este modelo general, donde lo que tendremos es, bueno, recordad la nomenclatura, esto no lo olvidemos, que es muy importante. En un sistema, las entradas las denotamos con U, las salidas las denotamos con Y. Y lo que tenemos es que el modelo general es definir la máxima derivada de la salida en función de las derivadas de la entrada y de la salida, de las dos, ¿vale? Bueno, lo podemos representar así o se puede hacer de forma compacta con esta nomenclatura. Como está claro que aquí lo que van a aparecer en este tipo de ecuaciones son derivadas, no hay que explicitarlo tanto y se utiliza esta notación de puntitos. Primera derivada es un puntito, segunda derivada es 2 puntitos, etc. Bueno, aquí lo que vemos, que es lo característico de un sistema físico y no una ecuación diferencial cualquiera de las asignaturas de matemáticas, es que la máxima derivada siempre va a ser de la salida. ¿Por qué?
porque los sistemas físicos son causales. Y eso matemáticamente se puede mostrar que significa que la máxima derivada que se va a encontrar siempre la va a tener la salida. Como mucho puede que la entrada también la tenga y se igualen, como mucho. Ya veremos cuándo pasa eso. Pero en general no va a ocurrir y siempre ganará la salida. Si en alguna ecuación diferencial tuviera una derivada mayor la entrada que la salida, se trataría de un sistema no causal. Esos que hemos dicho antes que eran imposibles, porque la salida dependía del futuro de la entrada. Vale. Para modelar sistemas continuos necesitamos las leyes de la física, leyes de Newton, Kirchhoff, Bernoulli, Arquímedes, en fin, en función de la naturaleza física del sistema que se esté modelando. Y bueno, aquí he puesto un recordatorio de todas las ecuaciones de definición de elementos, diferenciándolas simplemente entre las que son de tipo dinámico y de tipo estático. ¿Vale? Las ecuaciones dinámicas son aquellas que incluyen algún tipo de derivada, fuerza igual a masa por la aceleración, velocidad igual a la derivada del espacio, lo mismo en términos angulares, el rozamiento dinámico o viscoso, que depende de la velocidad, la carga de un condensador, la corriente en una bobina, el calentamiento de cuerpos, que lo que se calienta un cuerpo, es decir, lo que cambia su temperatura a lo largo del tiempo depende del calor que le transferimos dividido el calor específico de la masa y tal. O el llenado de un depósito. La variación del volumen es igual al caudal entrante menos el saliente. Entonces, siempre que hay un puntito en las ecuaciones, son ecuaciones que se conocen como dinámicas. Las ecuaciones estáticas, sin embargo, que son estas de aquí, son las que no contienen ninguna derivada. La fuerza elástica de un muelle, fuerza igual a K por X, ahí no hay derivada. Rozamiento estático, no es que no hay derivada, sino que ni siquiera hay variable. Es fuerza igual a un valor constante. Esto es un número. No, aquí no hay una variable, no hay una posición, no hay una velocidad. La caída de tensión, una resistencia, es una ecuación estática. El par electromagnético, que es la, ¿cómo se dice? Bueno, la ecuación básica del mundo electromagnético, de los sistemas electromecánicos, quería decir, perdón, que es cómo una corriente eléctrica se traduce en un par mecánico. Es la base de los motores eléctricos. Y luego estaría la ecuación inversa, que no la he puesto, que sería la de la fuerza electromotriz inducida. Cómo un movimiento, algo mecánico, genera una caída de tensión, algo eléctrico. ¿Vale? Bueno, entonces tendríamos también como estáticas la ecuación de conducción o de convección, que es cuando dos cuerpos a temperatura diferente se ponen en contacto, se transfiere calor entre ellos. ¿Vale? Y luego estaría la ecuación de vaciado, donde el caudal saliente en un depósito depende del nivel de agua que hay en el depósito y de la sección y tal. Y ahí veis una relación estática. Solo que en este caso, esta relación es no lineal. Fijaros que aquí hay una raíz cuadrada. Entonces, el modelo general consistirá en ir planteando las ecuaciones de todos los elementos que conforman un sistema físico y plantear la ecuación diferencial de esta forma de aquí. Una función en la cual aparecen las derivadas de todos los elementos, ya sean de salida o de entrada, e igualar a cero. Claro, en un sistema aparecerán muchas cosas. Una fuerza, una posición, otro cuerpo, otra masa. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión de, para nosotros, de todo lo que se ve ahí, quién es entrada y quién es salida, e ir haciendo las sustituciones correspondientes para que al final nos quedemos solo con dos variables, la entrada y la salida. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos un vehículo de masa m sometido a una fuerza F con un rozamiento proporcional a la velocidad y queremos saber la ecuación que nos explica cuál es la velocidad del sistema. Tenemos aquí un vehículo de masa m, le aplicamos una fuerza, ya sea por las ruedas o desde fuera, vamos, una fuerza F, ¿vale? Y lo que tenemos es que aquí abajo en la masa, por las ruedas o por el arrastre de lo que fuera, aquí está teniendo una fuerza contraria de rozamiento que es C por la velocidad, o lo que es lo mismo, si lo que queremos explicar es desde un punto fijo arbitrario cuál es la posición del móvil, bueno, en la velocidad, perdón. En este caso, bueno, voy a poner las dos ecuaciones. Esta sería la de la posición y la de la velocidad. Simplemente sería marcar la velocidad. Entonces tendríamos fuerzas a favor menos fuerzas en contra, fuerzas a favor menos fuerzas en contra,
c por v igual a masa por aceleración. Y luego tenemos que en un cuerpo la aceleración es igual a la derivada de la velocidad. Pues tendríamos masa por la derivada de la velocidad. Lo que hay que hacer es, de esta ecuación, si hubieran más variables, que no es el caso, hacer las sustituciones para que solo nos aparezca la entrada y la salida. Pero ahora tenemos que hacer la siguiente sustitución. Para nosotros la entrada es f, pues la llamaremos u. La salida es la velocidad, pues la llamaremos i. Y con estas sustituciones, esta ecuación se traduce en u menos c por i igual a m por i punto. Y ahora tenemos que despejar la máxima derivada, y punto, que simplemente en este caso es dividir la m a la izquierda, y tenemos menos c partido m por i más 1 partido m por u. ¿Vale? Y esta sería nuestra primera ecuación diferencial de definición de un movimiento. Si para nosotros lo interesante no fuera la velocidad del vehículo, sino la posición, imaginaos en un videojuego, pues alguien lanza una pelota para allá y queremos que se dibuje a lo largo del tiempo la posición X en la pantalla de hacia dónde va el cuerpo. Pues necesitaríamos la ecuación diferencial, pero para la posición. Bueno, en este caso, la posición, fijaos que la velocidad es la derivada de la posición. Pues podríamos simplemente aplicar eso aquí y tendríamos ya esto. Y sería la ecuación que nos explicaría la posición en lugar de la velocidad. Bueno, en un circuito eléctrico no vamos a entrar, pero se pueden aplicar las mismas ideas. Tendríamos aquí las ecuaciones de comportamiento. Esto de aquí sería la caída de tensión de una resistencia es I por R. La caída de tensión en una bobina, por definición, es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿vale? Y en un condensador lo que tenemos es que la caída de tensión en un condensador, que justo coincide con la salida de interés del sistema, ¿vale? Tenemos que la corriente de un condensador es C por la derivada de V con respecto al tiempo, con lo cual esto es 1 partido C por la corriente a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, con la ley de Kirchhoff que nos dice que esta caída de tensión es igual a esta más esta más esta más esta, tenemos que U es igual a VR más VL más esta aquí, que en vez de VC directamente la llamo Y porque es lo de interés, ¿vale? Y ahora empezamos a sustituir y el único problema es que aquí todo estaba definido con la corriente, ¿lo veis? Y sin embargo, la corriente no es la variable de interés. La variable de interés es la caída de tensión en el condensador. Con lo cual, la corriente del condensador, esta de aquí, que es la misma que aquí, que es la misma que aquí, que es la misma corriente en todas partes, nos dice que lo podemos sustituir por C por la caída de tensión en el condensador derivada, que es justo la salida del sistema. Entonces, esto de aquí lo podemos escribir como C por R por I punto. Esto de aquí lo podemos escribir como L por la derivada de I, que a su vez la I es C por la de tal, pues L por C por I dos puntos. Y entonces eso lo sustituimos aquí. U igual a CR y punto más LC y dos puntos más I. ¿Vale? Y con esto, despejando I dos puntos, nos queda esto que veis aquí. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos lo mismo. Aquí tendríamos una fuerza contraria que sería K por X, otra fuerza contraria que sería C por V, o lo que es lo mismo, C por X punto, ¿vale? Y aquí la fuerza a favor es esta. Bueno, pues haciendo fuerzas a favor menos fuerzas en contra, es parecido a lo que hemos hecho aquí con las caídas de tensión, vaya. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra es igual a masa por aceleración. Y hacemos eso y despejamos y tenemos esto. ¿Y qué es lo que tiene esto de curioso? No hacía falta que sacáramos nosotros ecuaciones. Yo lo único que quería que viéramos es esta expresión de aquí y esta expresión de aquí. Y ver lo siguiente, que las dos tienen exactamente la misma pinta. Las dos tienen esta pinta que ahora explicamos. Aquí mismo. Y dos puntos igual a menos 1 partido LC menos K por M, lo que queráis, pero un parámetro. A.
que depende de cosas físicas del sistema. La inductancia, la capacidad, la elasticidad, la masa, por la señal de salida Y en los dos sitios. Más otro parámetro, menos R, bueno, ha dado que tiene signo menos, ¿vale? Pero parámetros coeficientes al fin y al cabo, B por I punto, la salida, más otros coeficientes por U, ¿de acuerdo? Es decir, la idea de representar en forma de entrada y salida sistemas de diferente naturaleza física nos lleva a conseguir ecuaciones diferenciales que son equivalentes, análogas. Y da igual que sea un circuito eléctrico, que uno mecánico, que uno térmico, que uno de fluidos, que uno electrotérmico, electromecánico, económico, lo que fuera. Al final siempre llegamos a cosas similares, con lo cual podemos analizar de forma teórica las ecuaciones diferenciales que al final estaremos analizando de forma práctica qué hace un circuito mecánico o qué hace un circuito eléctrico. ¿Vale? Bueno, entonces el modelo de sistemas tenemos que identificar las entradas, identificar las salidas, aplicar las ecuaciones dinámicas de definición, las de movimiento, las de los circuitos eléctricos, las del calentamiento o las de fluidos, y con eso llegamos a la ecuación diferencial. Vamos a ver aquí un ejemplo en el cual tenemos porque este ejemplo lo trabajaremos cuando hagamos cosas prácticas, ¿vale? Y entonces vamos a analizarlo por encima para entender qué ocurre aquí. Tenemos aquí abajo un depósito en el cual hemos puesto una bomba que absorbe agua de este depósito, la impulsa por aquí hacia arriba, por este conducto, y la deja caer. En este conducto nos hemos cruzado con un sistema para medir el caudal, ya lo veremos, y con una válvula que permite bloquear el paso del fluido. Bueno, el fluido este cae en este depósito y el agua sube y lo que queremos es estudiar cuánto nivel de agua hay. Por otra parte, que ya lo veremos, este agua moja una sonda que nos permite conocer cuánta agua hay dentro del depósito. Bueno, pues esta agua, a su vez, que por arriba se ha llenado, por abajo se vacía a través de esta válvula. Esta válvula se puede manipular con otra variable y abrir y cerrar con un motorcito, de manera que la sección, el agujerito que hay aquí para vaciar el depósito puede ser mayor o puede ser menor. ¿Vale? Entonces, la ecuación básica que rige el comportamiento del llenado de un depósito es que la variación del volumen es igual al caudal entrante menos el caudal saliente. Es decir, si lo que entra es igual a lo que sale, el volumen queda constante. Pero si entra más agua que la que sale, se llenará. Y si entra menos agua de la que sale, se vaciará. Bien, entonces vamos a ver. Si el depósito tiene cierta sección S, fijaos que la variación del volumen, esto que lo tenemos aquí, eh, es igual a la variación de aquello que define el volumen. Y lo que define el volumen es la sección por la altura. Sección S por altura entre la variación del volumen. Como la sección es constante en este tipo de depósitos, que es recto, entonces la variación del volumen es lo mismo que S por la variación del nivel de agua. ¿Vale? Esto es igual al caudal entrante menos el caudal saliente. Si suponemos que el caudal entrante, que es una de las entradas, es directamente igual a lo que apliquemos en la bomba, ¿vale? Solo falta restar el caudal saliente. Y el caudal saliente, con la ley de Bernoulli que hemos visto antes, tenemos que es igual a la sección que tenga este agujerito de vaciado por raíz de 2GH. Esta sección vamos a definir que es igual a, imaginemos que la variable v va de 0 a 1, pues vamos a definir que es igual a cierta sección A por la apertura de esta válvula. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos esta ecuación diferencial que nos indicaría cómo evoluciona el nivel de agua en función de la entrada B y de la entrada V de válvula. Ahora vamos a suponer que esta V es constante, que la entrada es la bomba y que la salida es el nivel de agua. Renombramos, como hemos dicho antes, y esta misma ecuación diferencial la reescribimos y nos llevaría a esto. Se trata en este caso, a diferencia de las de antes, de una ecuación diferencial no lineal. Fijaros que tendríamos aquí y punto, y aquí tendríamos raíz de Y. Esto lo hace no lineal y con ciertas constantes y tal. Pero no deja de parecerse a lo que hemos visto antes. No deja de ser una ecuación como esta, solo que aquella es de orden 1. Estas eran de orden 2 y esta nueva es de orden 1. ¿Vale? Bien. Bueno, hemos dicho que un sistema lineal es... En un sistema lineal la ecuación diferencial viene definida porque podemos definir
podemos despejar, mejor dicho, la máxima derivada de la salida como una combinación lineal de la salida y sus derivadas y de la entrada y sus derivadas. ¿Vale? Bueno, en el caso de los sistemas no lineales, que hemos ido viendo antes, que también se van a ver, de hecho todos los sistemas realmente son no lineales, lo que sí que podemos hacer es que de alguna manera podemos expresar siempre pequeñas variaciones de la salida alrededor de cierto punto de funcionamiento cuando la entrada también tiene solo pequeñas variaciones. Y cuando la salida cambia poco respecto de un punto de funcionamiento que en el cual estaban en el equilibrio tanto entrada como salida, la salida tenderá a imitar, como no, a la entrada, pero igual que la salida cambia con pequeños valores, la salida también lo hará. Y lo que podemos hacer es definir unas nuevas variables incrementales que nos digan cuánto cambia la entrada y la salida respecto a ese punto de funcionamiento. Pues bien, para estas variables de cambio incrementales podemos coger las ecuaciones no lineales, como la de antes del depósito, y linealizarlas para que haya una ecuación diferencial lineal de este estilo que explique estas pequeñas variaciones. Evidentemente, cuanto mayor sea la entrada y más nos vayamos del punto de funcionamiento, más será el error que cometemos, mayor será el error que cometemos por el hecho de utilizar una aproximación lineal del sistema. Pero bueno, nos va a permitir utilizar toda la teoría de sistemas lineales. Para llevar a cabo eso simplemente hay que aplicar la aproximación lineal por desarrollo en serie de Taylor, donde lo que teníamos es que una función f de x como esta, si yo estoy en un momento dado conociendo este punto de la función, conozco tanto el punto x como f de x, yo puedo predecir o aproximar cuánto valdrá para una nueva x que esté cerquita, cuánto valdrá f de x utilizando para ello la pendiente de la función en este punto conocido. ¿Vale? Entonces, lo que cambiará la salida respecto de donde estábamos antes, es decir, esto de aquí, lo que valdrá la salida respecto de donde estábamos antes, este incremento de y, este valor, lo puedo aproximar por esta pendiente multiplicado por x. Recuerda que pendiente por x nos devuelve y en una línea recta. Entonces, necesito la derivada de esta función en este punto y no, necesito la derivada de la función como expresión matemática y evaluarla en este punto concreto para que me dé esta pendiente exacta, numéricamente. ¿Vale? Y multiplicarlo por el incremento este, por x menos x barra. Bueno, eso lo denotamos con esta nomenclatura y cuando se trata de funciones que ahora la dependencia ya no es de x, fijaros, esta f de x genérica, nosotros realmente estábamos trabajando, recordad, vuelvo para atrás un momentín, estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, es decir, tenemos esta pinta, o mejor dicho, esta pinta de aquí. ¿Vale? Entonces, para esta pinta de aquí, para nosotros el f de tal, el f de x, que decíamos antes en el desarrollo de serie de Taylor a la hora de recordarlo, se refiere a una función de una de las variables, que puede ser pura o derivada. ¿Vale? Entonces, fijaros, como ahora nuestra ecuación diferencial tiene esta pinta, nosotros lo único que tenemos que hacer es, como hay tres variables, lo que haremos es la derivada parcial respecto de cada una de las variables. F respecto de la primera variable, F respecto a la segunda variable, y fijaros que consideramos y punto una variable diferente de y respecto de la tercera variable, que es u. Luego lo evalúan en el punto de funcionamiento. El punto de funcionamiento aquí lo estamos denotando con u barra e i barra, punto de funcionamiento o punto de equilibrio. La barra se refiere a el dibujito de una señal que ya está en quieta, ¿no? En régimen permanente, estática. Vale, entonces hacemos la derivada parcial y hacemos la sustitución y multiplicamos por el incremento de esa misma variable. Derivada parcial respecto a esa variable, sustituimos el punto de funcionamiento y multiplicamos por el incremento de esa misma variable. ¿Vale? Y así con todas las variables. Claro, aquí hay una cosa y es que realmente el punto de equilibrio se define como aquel punto en el cual todas las variables están quietas, con lo cual todas las derivadas en el equilibrio realmente son cero. Es decir, que esto de aquí realmente es la propia variable y punto, porque esta total va a dar cero. Y luego, para obtener el punto de funcionamiento, hay que tener en cuenta eso. Partiendo de la ecuación diferencial original, que es esta de aquí, y dos puntos igual a f de i punto y de u, cojo esta ecuación y digo, en el punto de funcionamiento, esto va a valer cero,
y esto va a valer 0. Eso es lo que hacemos ahí. Entonces, de ahí ya tenemos una ecuación que nos permitirá obtener o bien U barra si nos han dado I barra o bien I barra si nos han dado U barra. ¿Vale? Bien. Bueno, en el caso anterior del depósito, recordad que hemos llegado a esta ecuación de aquí, que I punto era igual a menos K partido S por la raíz de I más U partido S. En el punto de equilibrio tenemos que la derivada es 0 y que tanto la U como la I barra estarán en su punto de equilibrio. Entonces, aquí lo que tenemos es que lo que se cumple es que U barra y I barra tienen esta igualdad. Es decir, si yo quiero saber con qué caudal la salida se queda en equilibrio en cierto de valor, despejo de aquí y esto me dirá qué caudal me lleva a ese valor de nivel. O al revés, si yo sé que estoy introduciendo cierto caudal U barra y yo quiero saber en qué valor está en equilibrio el nivel de agua, despejaría de aquí y me saldría I barra igual a U barra partido K al cuadrado. ¿Vale? Bueno, con estos valores, ahora simplemente lo que hay que hacer es la derivada parcial. Bueno, vamos a ver si esto lo pintamos. Fijaros, si yo tengo aquí I punto igual a menos K partido S por la raíz de Y más U partido S. Entonces, la aproximación en serie de Taylor nos lleva a lo siguiente. Delta I punto es igual a la derivada parcial de esta F con respecto a I. Y cuando acabe, donde ponga U lo sustituiré por el punto de funcionamiento y donde ponga I lo sustituiré por I en el punto de funcionamiento, multiplicado por las pequeñas variaciones de I, más la derivada parcial de F de IU solo con respecto a U. Y cuando acabe, donde ponga U lo sustituiré por U barra y donde ponga I lo sustituiré por I barra. Y todo esto, que será un numerito, multiplicado por delta U, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo para el depósito. Tengo delta I punto igual a derivada parcial de F, todo esto. Esto es la F. Derivada parcial de F con respecto a I. Todo esto son constantes. Todo esto se queda menos K partido S. Derivada de la raíz cuadrada es 1 partido 2 por la raíz cuadrada. ¿Vale? Ya lo he hecho esto. Porque aquí ya no hay más Y. Toda la derivada se reduce a eso. Y ahora dice, y cuando acabe, donde ponga U pondré U barra y donde ponga I pondré I barra. Pues pongo I barra. ¿Vale? Yepa, ¿qué pasa aquí? I barra. Entonces todo esto ya es un numerito. Este numerito multiplicado por delta Y. Y ahora más la derivada parcial de todo esto con respecto a U. Aquí no aparece U, 0. Y la derivada parcial con respecto a U de este término es 1 partido S. 1 partido S. Cuando acabe la derivada, donde ponga U, pongo U barra y donde ponga I, pongo I barra. No aparece ni uno ni otro. Pero bueno, era normal porque es un sistema, pero es un sumando que ya era lineal. ¿Vale? Entonces se queda tal cual y ahora multiplico por delta Y. ¿Vale? Y fijaos, esto me da un numerito y esto otro, con lo cual esto al final tiene la pinta A por delta I más B por delta U. Tiene una pinta lineal, a pesar de que era un sistema no lineal. Bien, bueno, aquí habría otro ejemplo de un sistema no lineal, que en este caso sería un péndulo. Aparecen otro tipo de ecuaciones, el seno o tal, bueno, no vamos a verlo y se hace la misma, ¿qué pasa aquí? Se puede hacer la misma aproximación y se llegan a varias ecuaciones, ¿vale? Bien, solo quiero que miremos una cosa que luego veremos qué significa y es que aquí se ha obtenido la ecuación lineal aproximada en 2 puntos. Uno, cuando el sistema está en equilibrio en 0. En 0 se refiere un péndulo que está aquí, así, colgando, ¿vale? Y queremos estudiar alrededor de este punto de equilibrio. ¿Qué es lo que haría en este punto de equilibrio? Y luego queremos estudiar cuando está en este otro punto de equilibrio, en pi medios, que eso es cuando hay una fuerza tal que nos mantiene el péndulo así. Fijar la diferencia. En este caso, cuando yo lo muevo para allá, esta fuerza me tiende a ir hacia el origen y cuando lo muevo para allá, esa misma fuerza del peso me lleva también hacia el origen. Sin embargo, cuando yo estoy aquí, en pi medios, es decir, cuando el péndulo está aquí arriba, esta fuerza siempre me va a llevar para abajo, ¿vale? Es un comportamiento diferente. No está esa fuerza autoequilibrante, ¿no? Que siempre me lleva hacia el equilibrio de quedarnos aquí quietos. ¿Vale? Y eso lo vemos en que en este
Yepa. Eso lo vemos en este término de aquí, ¿vale? Este término de aquí aparece en este caso, pero no aparece en ese otro caso, ¿vale? Esto es lo que nos permite llevar a cabo que el sistema sea, es lo que nos permite que el sistema sea disipativo, ¿vale? Bien. Y que por lo tanto sea estable, él solo se autorregula. En este otro caso, realmente el sistema tiende a irse de ese punto, va a tender a irse hacia aquí abajo, no se va a quedar en equilibrio ahí. Entonces no aparece este término. Luego imagino que eso quedará patente con otro punto de vista. Bueno, ¿ha quedado claro todo lo que hemos visto hasta el momento? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Vale. Bueno, quedan 10 minutos. Vamos a continuar rápidamente con la siguiente herramienta de trabajo para lo que es el modelado y ya hacemos la pausa, ¿no? Me dijo Heredia que era de 11 a 11 y cuarto, si no estoy confundido, ¿puede ser? Sí, ¿no? Sí, normalmente es así. Vale, avanzamos. Bien, bueno, para poder representar de forma compacta lo que son las ecuaciones diferenciales, podemos utilizar una herramienta que no le vamos a dar muchas vueltas, que es lo que se conoce como la transformada de Laplace. Simplemente nos permite expresar las ecuaciones diferenciales con unas herramientas matemáticas, partiendo de unas herramientas matemáticas como es la derivada de las señales, nos permite llevarlo a otro tipo de representación matemática, otras herramientas como son los polinomios, ¿vale? Entonces, el operador transformado de Laplace, entre muchas cosas otras que puede hacer, una de las que hace es que transforma la dependencia temporal de una señal en una dependencia de otra variable, que ya no es el tiempo, que es una variable de Laplace S. Bueno, pues si esa idea la aplicamos a la derivada de una señal, resulta que ese operador, que no vamos a ver cuál es, transforma esa dependencia en mantener la señal tal cual estaba y multiplicarla por S. Fijaos en la diferencia. Aquí estamos derivando una señal, que es un operador un poco complejo, y aquí simplemente estamos multiplicándolo por la variable interna de la dependencia de esa función, ¿vale? Es decir, si no hubiera sido Laplace, que hubiera sido el tiempo, sería como, en lugar de derivar, decidir que multiplico por t una señal, ¿vale? Pero bueno, en lugar de por t, por esa nueva señal transformada que sería la señal S. Eso hace que si cogemos una ecuación diferencial como esta, lo único que hay que hacer es, allá donde veamos una derivada de una señal, aplicarle la multiplicación. Lo primero de todo es que todas las señales, en lugar de aparecer dependiendo del tiempo, bueno, aquí no lo he puesto de forma explícita, se sobreentiende, pasan a depender de la nueva variable de Laplace S. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahora lo único que hay que hacer es, cada vez que vemos una derivada, o dos o tres, multiplicarlo por S o S cuadrado o S al cubo. Entonces aquí vemos una derivada tercera, pues aplicando esta regla 3 veces, vemos que al final esto nos lleva a S al cubo por Y de S. Aquí no hay dependencia, pues I de S. Aquí hay una derivada, pues S por I de S. Dos derivadas, S cuadrado por I de S, ¿vale? Así con todo. Esto a lo que nos lleva es a algo curioso, y es que ahora aparece, así como aquí I de t no lo podíamos agrupar porque aparecía con naturalezas diferentes, I de t, I punto de t, I dos punto de t. Ahora siempre aparece I de S, con lo cual podemos agrupar I de S. Y aquí aparece siempre UDS, con lo cual podemos agrupar UDS. De hecho, esta expresión de aquí se puede reescribir como S al cubo más A sub 2 por S al cuadrado más A sub 1 por S más A sub 0, todo multiplicado por I de S, igual a B sub 0 más B sub 1 por S, que todo va multiplicado por U de S. ¿Vale? Bien, si ahora cogemos y lo que son las señales lo llevamos a un lado, y lo que son coeficientes, todo esto aquí lo llevamos a otro. Recordad que estos coeficientes antes hemos visto que aquí aparecía la masa de un cuerpo, la elasticidad de un muelle, la capacidad de un condensador, la bobina de una corriente, la resistencia a no sé quién, M por C tal, la sección de un depósito. Es decir, cosas físicas, ¿no? Si todo esto lo llevamos al otro lado, al final podemos representar esto que vemos aquí, que I de S partido U de S es igual a
bueno, todo esto que dice aquí, B1 de S más B0, de yepa más B0, partido S cubo, en fin, lo que sea, más tal. Es decir, la relación entre las señales, ¿vale?, es igual a cierta relación, pero con la variable S, que era la que marca el tiempo, digamos, la dinámica, pero aquí solo aparecen los parámetros del sistema físico, ¿vale? Bueno, esto lo podemos representar así, y a esta cosa de aquí se le llama GDS, o normalmente se define más bien la GDS como, lo escribo y luego lo defino. La GDS se define como la función de el cociente de polinomios que incluye la transformada de Laplace y parámetros del sistema, tal que multiplicado a la transformada de Laplace de la señal de entrada nos devuelve la señal de salida. Es decir, que en lo que antes habíamos ido dibujando para entender que en un sistema habían entradas y salidas, esto lo podemos interpretar del revés, y es un sistema lo podemos definir, bueno, la función de transferencia de un sistema, esta GDS, se define como aquello que multiplicado a la señal de entrada nos devuelve la transformada de Laplace de la señal de salida, ¿vale? En definición, la función de transferencia se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la entrada y de la salida. Bueno, realmente no lo he nombrado, pero es cuando las condiciones iniciales son nulas. Pero bueno, esto es algo ya más formal. ¿De acuerdo? Entonces la función de transferencia se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la entrada y la transformada de Laplace de la salida, que nos lleva a un cociente de polinomios en S donde los coeficientes tienen que ver con parámetros físicos del sistema. ¿Vale? Bueno, entonces, dado un sistema de primer orden, vamos a ver qué pinta tiene. Un sistema de primer orden que podría tener una ecuación diferencial como esta, bueno, realmente también lo podríamos expresar con otra ecuación diferencial, lo voy a poner como paralelismo por lo que hemos visto antes, que sería esta. Imaginad, y punto igual a por i más b por u, ¿vale? Si yo a esta ecuación le aplico la transformada de Laplace, tenemos S por IS menos A, todo esto por IS, igual a B por US. Con lo cual, la transformada de Laplace, que es la salida partido la entrada, es igual a B partido S menos A. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, lo normal es que en lugar de representarlas así, las de primer orden se expresan de esta otra manera y aplicando lo mismo que hemos aplicado aquí, al final la GDS tiene esta pinta. ¿Vale? Y esto es lo que se conoce como la función de transferencia clásica de un sistema de primer orden, K partido 1 más tau por S. Bueno, vamos a ver aquí ahora una relación con algo que hemos visto antes. Antes hemos visto, cuando estudiamos la respuesta de un sistema, lo que se conocen como las especificaciones. Y hemos estudiado la especificación estática de ganancia estática. ¿Vale? Y hemos dicho que esta ganancia estática era lo que nos llevaba a nuestro primer predictor, ¿no? Y hemos dicho que con la ganancia estática, uno puede, bueno, reescrita de otra manera, con la ganancia estática uno podía predecir cuánto cambiaba la salida, ¿no? Y era, si yo cambio la entrada tanto, la salida cambiará ese tanto por K, ¿correcto? Es decir, esta K tenía unidades de salida partido entrada. Es decir, si esto es un ángulo de cuánto giro yo mi pedal de aceleración en el coche y esto es la velocidad en kilómetros por hora, esto tiene la unidad de kilómetros por hora dividido ángulo, ¿vale? Pero nos habla de algo directamente estático. Si nos quedamos con esta ecuación, con esta pinta, y ahora la comparamos con lo que acabamos de ver, con esto que acabamos de estudiar, si veis el equivalente, lo pongo aquí en pequeñito como recordatorio, K por delta U de infinito. Fijaros, si a esto le llamábamos ganancia estática, a la función de transferencia le podemos llamar, por ejemplo, ganancia dinámica, porque en lugar de hablarnos de lo que ocurre solo en régimen permanente,
nos dice lo que ocurre en todo instante de tiempo. Por eso tiene esta dependencia de S, que este no tenía dependencia de S. Este ahora sí que tiene dependencia de S. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso es la ganancia dinámica del sistema, la función de transferencia. Bueno, vamos a ver casos ahora concretos de, como hemos dicho, del sistema de primer orden. Fijaros, con lo que hemos comentado antes, habíamos usado esta nomenclatura, que si yo conozco la ganancia estática del sistema, yo puedo predecir la salida ante cierta entrada, ¿no? Entonces, la idea de haber planteado la ecuación diferencial de esta forma es, bueno, para poner esta variable aquí, es para conseguir que esto aquí nos quede como una K. Fijaros que en régimen permanente las derivadas son nulas. Entonces, si yo quito esto de aquí, fijaros que me queda que la salida es igual a K por la entrada. Con esta otra nomenclatura eso no ocurre, porque cuando yo hago la derivada nula, quito esto de aquí, me queda que I, con esta nomenclatura me quedaría que I de infinito es igual a menos B partido por A por U. ¿Vale? Queda un poco raro. Entonces, con esta otra nomenclatura directamente la tenemos ahí escrita, la ganancia estática. Y de nuevo, solo conociendo este valor, si lo de abajo tiene esta pinta, 1 más tau por S, yo puedo predecir la salida. Ante una entrada de tamaño A, la salida cambiará K por A, al cabo de mucho tiempo. Bien, por otro lado, no lo vamos a demostrar, pero este valor de aquí, que se llama constante de tiempo, este valor de aquí tau, este valor de aquí tau, conocido como constante de tiempo, nos permite predecir el tiempo que le cuesta al sistema partir del 0 hasta llegar a el valor final. Concretamente, tau tal cual nos marca el 63%. 3 tau nos marca el 95% y 4 tau nos marca el 98%, que son esto que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, veo este sistema, K es igual a 10 y tau es igual a 10, o lo que es lo mismo, GDS tiene esta pinta. 10 partido 1 más 10 por S. ¿Vale? Entonces yo digo, vale, si yo cambio la entrada una unidad, ¿cuánto cambiará la salida? Solo viendo esto. ¿Cuánto cambiará, ¿Cuánto cambiará la salida? Si yo estoy aplicando un cambio unitario en la U. Cambiará 10 unidades, lo vemos aquí. Vale. ¿Y cuánto tiempo le costará llegar al 98% de ese valor nuevo al que va a cambiar? Pues como aquí hay un 10, le costará 4 por 10, 40 segundos. ¿Vale? Y bueno, y con otros números pues podríamos plantear cualquier otro ejemplo. Entonces, con un sistema de primer orden ya podemos predecir los cambios en amplitud, ¿vale? Y los cambios en el tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ver ahora cómo se modelarían. Ahí ya son las 11. Hacemos, si queréis, la pausa, que son las 11, ¿vale? Y volvemos a este mismo canal. Es que en fin, no lo he dividido, lo he puesto todo seguido. Volvemos a este mismo canal a las 11:15, por ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Todo bien hasta ahora? Lo paro de grabar, ¿vale? Vale. Y luego volvemos a grabar.